parte delgada, vamos a tener como una membrana, ¿no? Unas células planas, ¿ya? Eso también lo van a ver en la parte de histología, que es importante porque su función o su única función va a ser la reabsorción de agua, solamente de agua. Y acá sí o sí va a utilizar este tipo de acoporinas que también podríamos encontrarlo en el túbulo contorneado proximal, ya que son las acoporinas tipo 1. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a reabsorber agua, pero va a ser impermeable a solutos. Entonces, lo que no va a poder reabsorberse es sodio, cloro, ¿verdad? Entonces, al yo reabsorber agua, voy a ir aumentando la concentración de los solutos acá, ¿no? Es como que comienzo a deshidratar la orina que se está formando, ¿ya? Em, entonces, esto me va a ayudar para unos mecanismos que vamos a verlo la próxima semana de concentración urinaria, ¿ya? Sobre todo acá en las nefronas yuxtaglomerulares, ¿ya? Que son las que pertenecen a la médula, que su función habíamos dicho que era la concentración urinaria. Muy bien. Entonces, por eso que dice acá, aumenta el sodio en la luz, ¿ya? Entonces el sodio comienza a aumentar. Muy bien. Mientras que cuando ya la orina va pasando a la asa gruesa de Henle, que es la ascendente también, entonces nosotros vamos a ver que va a existir una reabsorción de sustancias, ¿ya? De sustancias como el bicarbonato, como el magnesio, ¿eh? Como el potasio, cloro, sodio, calcio. Ahorita lo vamos a ver cada uno para ver sus transportadores, pero por ahora quiero que tengan en cuenta eso. Miren, todo lo que se reabsorba. Y si yo reabsorbo, ¿verdad? Si yo estoy yendo por el túbulo y comienzo a pasar por la sauresa de Henle. Entonces voy a reabsorber cantidad de electrolitos, pero el agua va a ser impermeable. O sea, acá no va a pasar todas las sustancias, pero el agua no va a poder pasar, ¿ya? Entonces el agua se queda. Entonces yo voy haciendo que mi orina se vaya convirtiendo en hiposmótica, ¿verdad? Porque voy a tener mayor cantidad de agua que electrolitos o que solutos. Y voy a tener también un mecanismo de secreción que va a ser la secreción de hidrogeniones, ¿ya? Entonces puedo eliminar hidrogeniones acá, puedo secretar. Entonces, grandes cantidades de calcio, bicarbonato, magnesio, ¿ya? Es ahí donde se van a reabsorber, ¿no? Entonces, el calcio también se puede reabsorber en la parte del tubo proximal, pero sobre todo en el asa de Henle y en mayor proporción vamos a verlo en la parte del túbulo contorneado distal. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos viendo el asa de Henle, la parte del asa ascendente gruesa. ¿Por qué? Porque en la parte delgada hemos dicho que básicamente lo que se va a reabsorber es agua y voy a dejar los solutos, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, pero en la asa gruesa hemos dicho que los solutos comienzan a reabsorberse. ¿De qué forma? Entonces nosotros vamos a ver que vamos a utilizar diferentes tipos de canales, ¿ya? Vamos a ver, estamos acá, en el asa gruesa, ¿ya? En el asa gruesa. Entonces, en esta asa gruesa acá tenemos la parte del túbulo y acá tenemos la parte de la sangre, que es la parte del intersticio, ¿ya? Entonces, la forma en que se van a poder reabsorber es 50-50, ¿ya? 50% de los solutos se van a transportar de forma paracelular, ¿ya? Entre célula y célula, y el otro 50% de forma transcelular. O sea, van a necesitar canales o bombas, bueno, para poder ser transportados hacia la sangre. Entonces, vamos a tener transportadores en la parte apical, ¿no? Esta es la parte apical, que es la que está en contacto con el túbulo, y esta es la parte vasolateral, ya, vasolateral, la que está en contacto con el intersticio y la parte de la sangre. Entonces, uno de los transportadores más importantes van a ser este de acá, sodio 2-cloro, potasio, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener uno de los transportadores que me va a ayudar a hacer este cotransporte triple, que va a ser la NKCC2, así se llama, ¿no? En este lado, sí, va a estar siempre en el lado luminal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El sodio se va a poder ser transportado, el 2-cloro y el potasio, ¿ya? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que hacer que estos tres metabolitos busquen su lugar de donde se va, o algunos pueden ir a la sangre o también se pueden regresar hacia la parte apical, hacia la parte del túbulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el cloro. ¿Qué va a pasar con el cloro? El cloro va a reabsorberse por sus canales de cloro. Muy bien. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Cómo se reabsorbe? Por la bomba
sodio, potasio, ATPasa. Ahí está. ¿Y qué pasa con el potasio? El potasio va a buscar una salida, porque si ustedes hemos estudiado también que el potasio es un ion intracelular, ¿verdad? Un catión intracelular. Entonces vamos a ver que si se sigue transportando potasio hacia la célula, entonces vamos a aumentar el potasio acá. Entonces el potasio quiere salir. Entonces busca canales de potasio, salida de potasio. Y si quiero, ¿no? Y si estoy con una baja de potasio y quiero aumentar el potasio sanguíneo, voy a hacer que el potasio vaya hacia la parte de la sangre, ¿ya? Mientras que si yo quiero eliminar potasio, lo elimino mediante canales que vayan hacia la luz tubular, ¿ya? Por otro lado, yo voy a tener diuréticos o medicamentos, ¿ya? Medicamentos, ahora vamos a ver que los diuréticos son fármacos que van a ayudar a aumentar el volumen urinario, ¿no? Se utilizan en diferentes patologías, las cuales aumentan en la presión hidrostática y pueden generar daño a nivel orgánico. Entonces, hay diuréticos como por ejemplo los diuréticos de asa, porque actúan justamente en el asa de Henle, que se llama, por ejemplo, la furosemida, ¿no? Entonces, que van a bloquear algunos transportadores, como por ejemplo el sodio, este transportador, ¿no? De sodio, 2-cloro y potasio. Entonces, al bloquear, no se va a reabsorber ni el sodio, ni el cloro, ni el potasio, no se reabsorbe y simplemente van a seguir su camino por la orina, ¿ya? Entonces, si este paciente tiene una baja cantidad de sodio y le sigo bajando, no dejo que reabsorba sodio porque estoy bloqueando este canal, puedo llevar al paciente a una hiponatremia, por ejemplo, pues, ¿no? Puedo llevar a una hiponatremia. Y si hago que elimine el potasio, puedo llevarlo a una hipocalemia o una hipopotasemia, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos son los efectos adversos, por ejemplo, el uso de diuréticos. Ahora, vamos a tener otro transportador, que es el transportador de sodio hidrogeniones. Este transportador sobre todo se va a activar cuando nosotros encontramos con un trastorno primario ácido base, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una acidosis respiratoria, póngase, o una acidosis metabólica, bueno, al final yo lo que necesito es tratar de eliminar hidrogeniones. Entonces, el CO2 que se está formando, lo que se ha formado por el metabolismo, con el agua, gracias a la anhidrasa carbónica, ¿no? Yo lo voy a convertir en hidrogenión y en bicarbonato, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con el hidrogenión? Lo voy a intercambiar. Yo quiero eliminar hidrogenión porque estoy en una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, o una acidosis respiratoria, que también lo va a compensar la parte renal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el, el, el hidrógeno va a salir y el sodio va a entrar, ¿no? Un antiporte. Entonces se activa este tipo de transportador, ¿no? Este transportador de sodio con hidrógeno, ¿ya? Y el sodio, bueno, pues el sodio se puede reabsorber por la bomba de sodio potasio TPasa y en este caso el bicarbonato se reabsorbe para ser utilizado como buffer. ¿Ya? Entonces es importante este mecanismo. Y como dijimos, el agua va a rebotar, pues, ¿no? El agua es impermeable, el agua es impermeable en, esta, en este segmento. Muy bien, ahora vamos a tener los dos, el conducto que le sigue, el túbulo que le sigue, por otro decirlo así, es el túbulo contorneado distal, ¿no? O el conducto distal, ya. Acá vamos a tener dos segmentos. El segmento inicial, ¿ya? Y bueno, en realidad acá le ponen todo esto de acá. Segmento inicial, vamos a borrarlo. Y vamos a tener el segmento final, ¿ya? Segmento inicial y el segmento final. Ya, el segmento inicial es el que va a comenzar con unas células, ¿no? Que lo vamos a conocer como las células de la mácula densa, ¿verdad? Que son células que han cambiado su forma, se han especializado para servir como sensores de sodio, ¿verdad? Y que forman parte del aparato yuxtaglomerular junto con las células de la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que este conducto, ¿no? Va a tener una función al inicio, un tipo de células al inicio, y después va a cambiar, ¿no? Va a ir cambiando. Y vamos a ir encontrando dos tipos celulares que se llaman las células principales y las células intercaladas. Bueno, entonces vamos a ver esas dos diferencias entre el conducto distal inicial y el conducto distal final. En algunas literaturas, el conducto distal final también lo llaman conducto conector, así lo llaman, conducto conector, ¿ya? Entonces, el conducto conector, por si lo leen ahí, es el conducto distal final, el que se conecta con el conducto colector, ¿ya?
Entonces, para comenzar en esta parte, ya, entonces el conducto distal inicial lo que va a hacer es reabsorción de sustancias también, como el sodio, ¿verdad? Se sigue reabsorbiendo sodio, magnesio, calcio y cloro, ¿ya? Y no va a pasar agua, ¿ya? Tampoco va a pasar agua, solo va a pasar solutos. Por eso es que en algunas otras literaturas, sobre todo las literaturas ya con conceptos nuevos, pues, ¿no? Mencionan que el conducto, que el asa de Henle, la parte gruesa, pertenece al conducto distal inicial, ¿ya? Porque si se dan cuenta va a tener una misma función en la resolución de solutos, más no va a pasar el agua, ¿ya? Pero si lo vemos de una forma mucho más específica, va a haber transportadores que solamente voy a tener en el asa gruesa de Henle, pero no voy a tener en el conducto distal, ¿ya? Entonces, por eso sale la diferenciación. Entonces, si yo paso solutos, pero no paso agua, voy a comenzar a diluir la orina, pues, ¿no? Diluir, se vuelve hiposmótica, ¿ya? Acá también en el conducto inicial. Muy bien. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos del túbulo distal final y el conducto colector, nosotros vamos a ver que se va a reabsorber también, se va a reabsorber electrolitos como sodio, cloro, ya, bicarbonato y también potasio. Pero el potasio vamos a ver lo que se puede reabsorber, por eso están viendo la flechita hacia acá, perdón, la flechita hacia acá, ¿ya? Pero también se puede secretar potasio porque va a actuar una hormona que nosotros ya lo hemos visto en la parte de endocrino, ¿no? Que es la aldosterona, ¿ya? Entonces, yo voy a poder absorber potasio o también puedo secretar potasio dependiendo de la cuestión de si ya existe o no existe esta hormona que está realizando su función acá. ¿No? Entonces, ¿eso de qué depende? Del grado de hidratación del paciente, del grado de hidratación de la persona, del grado del equilibrio hidroelectrolítico que mantenga esta persona, ¿ya? Y lo otro va a ser que va a comenzar a funcionar esta, esta hormona que va a ser la ADH, ¿ya? La ADH va a comenzar a formar unas acoporinas dependientes de ADH, no sé, no son cualquier acoporina, para poder reabsorber agua. Si no tiene, no se va a poder reabsorber agua, ¿ya? Pero ya estamos hablando ya del conducto colector sobre todo, ¿ya? Y la urea también, pero lo vamos a ver no en la parte colectora inicial, sino en la parte colectora final. Ya lo vamos a ver después. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, tenemos dos tipos de célula. Estas celulitas que se llaman las células principales o también las llaman células claras en la histología, ¿no? Porque son más claritas, se ve bien bonito. Ahora cuando ustedes lo vean en la parte histológica, quizás ya lo vieron porque ya estamos 2 semanas en renal, se ve bastante bonito, bastante clara en cuando vemos el conducto colector. Y las células intercalares se le llaman las células oscuras. ¿Verdad? Entonces, estas dos células van a tener funciones distintas, ¿ya? Una va a participar sobre todo en el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y las células intercaladas van a funcionar en lo que se trata el equilibrio ácido-base, ¿ya? Y secretamos hidrogeniones también, pues en el equilibrio ácido-base. Muy bien. Entonces, comenzamos con el conducto distal inicial. El conducto distal inicial es parte de acá, ¿verdad? Y tenemos varias cositas que comentar acá, ¿ya? Entonces, uno, que acá va a actuar la paratormona. Como hemos dicho, la paratormona, una de sus funciones va a ser la reabsorción de calcio, ¿ya? Pero ¿dónde va a actuar reabsorbiendo calcio? En el túbulo contorneado distal, ¿verdad? En el conducto distal, en la parte inicial. ¿Y dónde va a actuar eliminando fosfato? En el conducto proximal, ¿ya? Entonces, eso es la función de la paratormona. Y lo que hace es activar, pues, ¿no? Activar los transportadores, como el TRPV5, un transportador de calcio, desde el lado luminal hacia el lado intracelular, y también las bombas de calcio ATPasa para poder hacer que el calcio pueda ser transportado hacia la sangre, ¿ya? Lo otro es que vamos a tener también transportadores de sodio y de cloro, ¿ya? Que van a funcionar como un cotransporte para que pueda ser, ¿no? Ser reabsorbido, ¿no?
sodio, cloro, y magnesio también con su propio transportador. Entonces estos ingresan, este se reabsorbe por la bomba sodio-potasio ATPasa para que ingrese el sodio y el cloro ingresa por acá, ¿ya? Entonces acá esta F significa que acá también hay un diurético, ¿verdad? O sea, un diurético que puede bloquear esta, ese transportador. Y acá son los diuréticos tiacídicos, como el clorohidrotiazida, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, estos diuréticos que actúan no acá en este nivel, nosotros vamos a ver que no van a dejar que se reabsorba sodio y no va a pasar con el cloro, pues, ¿no? Entonces, estos diuréticos pueden producir hiponatremia, no van a ayudar a la reabsorción de sodio, pero eso es lo que se quiere, pues, ¿no? O sea, aumentar la secreción de agua y de sodio, sobre todo en los pacientes hipertensos, ¿no? Por eso es que se utiliza bastante en ellos, es una terapia inicial que se les da con sus otros tipos de tratamiento, una terapia doble, bueno, dependiendo del paciente, ¿no? Em, porque justamente me va a ayudar a eliminar el sodio, pues, ¿no? Y si nos vamos un poquito más allá, acá, ya en la parte final, ya en la parte final del túbulo contorneado distal, pero en la parte final, nosotros vamos a ver estas células, ¿no? La célula principal y las células intercaladas. Y el inicio del colector. Estamos hablando, cuando hablamos del inicio del colector, estamos hablando del colector, del túbulo colector, pero que se encuentra en la parte cortical. Esta es la parte cortical y esta es la parte medular, ¿ya? Entonces, la parte cortical del túbulo colector. Entonces, acá, por ejemplo, en la célula principal yo voy a tener la aldosterona que va a funcionar, ¿no? Porque la aldosterona va a venir a partir de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Va a tener una unión con un receptor intracelular, va a ir hacia los genes y va a unirse a su gen específico y van a formar el elemento respuesta al gen, ¿verdad? En el caso de respuesta a los mineralocorticoides, ¿ya? Y, ay, un ratito, ya. Y esto va a hacer que se comience a sintetizar algunas proteínas, síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas ENaC, que son canales específicos de sodio, las proteínas RONC, ¿ya? Y también los canales, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entonces creo dos tipos de canales, ENaC y RON, y la bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces, ¿qué sucede? Estos canales ENaC van a ayudarme a que el sodio pueda ingresar a la célula, ¿ya? Y este sodio va a irse a la parte de la sangre justamente con la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Bueno, se reabsorbe. Pero ¿qué pasa? El potasio va a aumentar, ¿verdad? Entonces, para eso se crean estos canales RONC para poder eliminar el potasio que se está metiendo a la célula, ¿ya? Entonces, es importante ver qué es lo que hace la aldosterona. La aldosterona me va a aumentar el sodio en la sangre, me va a generar un aumento del sodio, una hipernatremia, por así decirlo, pero me va a disminuir el potasio en la sangre, ¿ya? Me va a producir una hipocalemia, ¿ya? Entonces, eh, teniendo cuidado con esta hormona, pues, ¿no? ¿Por qué? Puede generar una disminución de potasio en la sangre, ¿no? Sobre todo no en los niveles normales, en los niveles que nosotros conocemos, ¿no? Porque la aldosterona, en realidad, una persona sana va a actuar eh, siguiendo todos los parámetros fisiológicos. El problema es cuando tenemos un aumento o una hiperfunción de las glándulas, ¿no? Por ejemplo, en un hiperaldosteronismo, ¿no? Un aumento de la formación de aldosterona por un tumor, ¿no? Por ejemplo, en el tumor de Kohn, ¿no? Se produce mayor cantidad de aldosterona. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que comienza a aumentar el sodio, ¿verdad? En la sangre, pero disminuye el potasio, pues, ¿no? Entonces, teniendo cuidado con eso. Ahora, nosotros vamos a tener también medicamentos que sí vamos a utilizar, en las cuales nosotros vamos a bloquear, ¿verdad? La función de la aldosterona y vamos a bloquear la entrada de sodio, ¿no? En realidad, bloqueando estos canales. Entonces, al bloquear estos de acá, nosotros estamos
inhibiendo la función como tal, ¿no? Inhibiendo la función que realiza la aldosterona de reabsorber sodio, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que comienza a aumentar, ¿qué cosa? El potasio, porque al no reabsorber sodio no voy a necesitar esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Entonces, el potasio ya no necesita secretarse. El potasio va a comenzar a ahorrarse, entre comillas, en la sangre, ¿ya? Y vamos a, esos medicamentos por eso se van a llamar ahorradores de potasio, ¿ya? Son medicamentos ahorradores de potasio que o puedes bloquear la aldosterona o puedes bloquear, por ejemplo, los canales de sodio, ¿no? Ahí tenemos la espironolactona, tenemos la miloride, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo funciona. Entonces, estos son diuréticos también, son medicamentos que utilizan como diuréticos, pero por la hipercalemia que me podría producir, se utilizan siempre combinados con otros tipos de diuréticos, ¿no? Como una furosemida, por ejemplo, ¿no? Va a depender también en qué tratamiento voy a utilizarlos, ¿no? No todas las enfermedades utilizan el mismo tipo de diurético. Ahora, en el caso de las células intercaladas, por otro lado, su función ya no es la acción de la aldosterona, sino en estas células lo que van a hacer es la, el equilibrio ácido-base, ¿no? Igual, si yo tengo un aumento de mi hidrogeniones, o sea, tengo una disminución del pH, simplemente acá yo lo puedo regular, ¿no? Elimino hidrogeniones, ¿no? Mediante, porque un CO2 más el agua, y el bicarbonato lo comienzo a reabsorber para que me funcione como buffer, ¿ya? Lo otro es que ya acá nosotros vamos a tener la actuación, perdón, la actuación de hormona, perdón, de la ADH, ¿ya? Entonces ya la ADH puede estar funcionando acá, ya en el túbulo distal y en el colector cortical, el túbulo colector cortical. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Simplemente se une a su receptor y así como la aldosterona que comience a producir eh, diferentes tipos de canales de proteínas, igual, la ADH va a comenzar a estimular la producción de acoporinas tipo 2, para que el agua pueda ser reabsorbida. Y aquí hay que tener en cuenta de algo, o sea, la reabsorción de agua, mientras más próximo me encuentre, ¿verdad? La cápsula de Bowman, estamos hablando del tubo contorno proximal, la asa delgada de Henle, la reabsorción de agua se hace fácil acá. Mientras más me alejo de la cápsula de Bowman, nosotros vamos a ver que la reabsorción del agua se hace un poquito más complicada, ¿ya? Hasta el tejido es bastante impermeable al agua, ¿ya? Entonces, ahí necesitamos hormonas como la ADH. Y la urea, por otro lado, no se va a resolver en la parte cortical, no va a funcionar. Y en la parte medular, esta es la parte colectora inicial, ¿verdad? Que la acabamos de hablar. Y en la parte medular, nosotros vamos a ver que también se va a resolver algunas sustancias, el sodio, cloro, ¿no? Bicarbonato. Pero vamos a tener más el funcionamiento del ADH, sobre todo para la reabsorción del agua y la reabsorción de la urea. Entonces, es un mecanismo que me va a ayudar también al equilibrio ácido-base, ¿ya? Así como lo vemos acá. Pero también me va a ayudar a la formación de algunos transportadores para que la urea pueda reabsorberse. Entonces, ¿pero por qué quisiera que la urea se reabsorba? Porque va a actuar en los mecanismos de concentración de la orina, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero por lo menos tengan en cuenta eso. En el caso del agua, va a seguir funcionando siempre y cuando tenga ADH para la formación de las acoprinas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a tener acá, es como si fuera el comienzo, esto es como si fuera la cápsula de Bowman, ¿ya? En la cual se va a filtrar diferentes sustancias, glucosas, proteína, aminoácidos, urea, creatinina, ¿verdad? Ácido panamidipúrico. Pero van a cambiar su concentración a lo largo de la nefrona. Porque vamos a tener, por ejemplo, en caso de las glucosas, proteínas, aminoácidos, debería desaparecer en el túbulo proximal, pero se cae, ¿verdad? Porque básicamente todo esto es reabsorbido, ¿ya? Entonces debería caerse. Sin embargo, cuando vemos acá, por ejemplo, la creatinina, tenemos la inulina,
Entonces va teniendo un cambio, un movimiento. ¿Por qué? Porque a veces va comenzando a aumentar su concentración, a disminuir por la absorción de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces aumenta, disminuye, entonces su concentración. No es que se esté secretando mucho o algo así. Se puede secretar, creatinina, pan-aminopúrico se secretan, pero muy poco. La inulina no se secreta nada, no se reabsorbe nada. Todo lo que se filtra se va a mantener de esa concentración, ¿ya? Por eso estos dos me sirven como marcador de velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Ahora, la urea también va a ir cambiando dependiendo, ¿verdad? De la concentración, dependiendo si estoy reabsorbiéndolo para poder aumentar mi concentración urinaria, y eso lo vamos a ver después. Y el cloro, el potasio, el sodio también van variando. Ya van variando y se van reabsorbiendo, y mientras más se van reabsorbiendo, van disminuyendo. Por ejemplo, con más reabsorbemos es esto, pues, ¿no? El bicarbonato, vamos resolviendo. También el sodio, ¿verdad? Y van cambiando su concentración. Entonces, resumiendo, vamos a tener el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe la mayor cantidad, por no decir el 100% de glucosa, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, luego vamos a tener los electrolitos, sodio 70%, potasio, el bicarbonato, calcio, magnesio. Ya estos en diferentes proporciones. ¿Se reabsorbe agua? Sí. ¿Necesita ADH? No. No se va a reabsorber por soluciones estrechas para celulares, utilizando algunas acuaporinas que básicamente van a estar ahí, normal. Y la secreción, sí, de hidrogeniones, aniones orgánicos, cationes, algunos fármacos que lo hemos visto, ¿no? Es bastante importante el tubo contorneado proximal. En el asa de Henle delgada hemos dicho que se reabsorbe agua, sí, se va a reabsorber, acuaporinas tipo 1, y es impermeable la resorción de solutos, no se va a reabsorber ningún sodio, ni cloro, ni nada más, ¿ya? Y no se secreta nada tampoco. En el asa de Henle, es la gruesa, vamos a ver que es impermeable el agua no entra acá, pero sí vamos a reabsorber sodio, cloro, vamos a reabsorber la parte de magnesio, ¿ya? Calcio también. En el tubo contorneado distal, vamos a ver que se reabsorbe solutos, sobre todo sodio, que jala el cloro, ¿ya? Pero gracias a la aldosterona, gracias a las células principales que van a estar en el tubo contorneado distal. La reabsorción de agua es impermeable, también lo hemos dicho, no pasa agua. Y en la secreción, en las células intercaladas, vamos a ver la secreción de hidrogeniones y la secreción de potasio en las células principales gracias a la aldosterona, ¿ya? En el túbulo colector, ya acá tenemos el cortical y el medular, y bueno, la parte cortical, sobre todo la parte del sodio, con el uso de la aldosterona, se va a reabsorber. Voy a reabsorber agua siempre en cuando tenga ADH, ¿ya? Eso sí, y voy a, igual, pues, ¿no? Si tengo aldosterona, voy a secretar potasio y voy a regular los hidrogeniones eliminándolos. Ahora, en el equilibrio glomérulo tubular, nos dice, ¿no? La capacidad de los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta al incremento de la carga tubular se considera la segunda línea de defensa. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de cómo se encuentran mis túbulos para yo, por ejemplo, aumentar la reabsorción de las sustancias, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, va a depender también de la filtración. Si yo tengo una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto, la reabsorción tubular absoluta va a ser de 81 mililitros por minuto, pónganse, pues, ¿no? Ya elimino lo demás se elimina, se excreta. Pero si yo aumento a 150 mililitros por minuto, yo voy a aumentar mi reabsorción a 97.5. O sea, mientras más filtro, más voy a reabsorber, por lo mismo que aumento de la velocidad de flujo, aumento la reabsorción, sobre todo en el caso del sodio, pues, ¿no? Muy bien, entonces, eh, si yo aumento, mi tasa de filtración, mi filtración glomerular, yo voy a aumentar mi concentración coloidosmótica capilar. Acá es la parte capilar, ¿no? Si yo aumento mi tasa de filtración glomerular, voy a dejar con menos plasma acá, lo voy a hacer que se concentre, y cuando llegue acá en la parte capilar, va a haber un aumento de la concentración, de la presión coloidosmótica de este capilar, pues, ¿no? Entonces, eso va a hacer que yo reabsorba, ¿no? Y reabsorba mayor cantidad también de glucosa, de cantidad de aminoácidos, ¿ya?
porque también es lo que se va a filtrar, pues, ¿no? Van a filtrarse y van a poder reabsorberse. Ahora, cuando tenemos las fuerzas físicas o hablamos de fuerzas físicas de que van a estar pasando por el líquido peritubular, ¿ya? Y el líquido intersticial, nosotros vamos a ver que hay fuerzas de salida y fuerzas de entrada. Las fuerzas de salida son las que quieren que salga el líquido, ¿no? Salga. Y son las presiones, pues las presiones hidrostáticas. Tanto la presión hidrostática em, eh, capilar, ¿no? De los capilares peritubulares, que van a tratar de oponerse, eso se opone a la reabsorción, y la presión de salida, que es la presión intersticial, que va a favorecer la reabsorción, ¿no? Esta la favorece la reabsorción, porque va a tratar de sacar el líquido hacia la sangre. Entonces, este va a ir a favor de la reabsorción. Luego voy a tener las presiones, las fuerzas de entrada. Estas fuerzas de entrada es las fuerzas que hacen que jale agua, ¿no? Hacia ellos. Entonces tengo la presión coloidosmótica capilar, más o menos 32 milímetros de mercurio. Esta va a tratar de favorecer la reabsorción, ¿verdad? Porque va a tratar de que se dé el movimiento de esta manera. Y la presión coloidosmótica intersticial va a ir en contra de reabsorción, ¿ya? Porque se da la fuerza es de esta forma, ¿ya? Entonces, como hemos visto, ¿no? La presión neta en todos va a ser 10, la presión de reabsorción neta, ¿no? Si sumamos las presiones de entrada, las presiones de salida, lo restamos. Y vamos a ver que justamente existen factores que van a influir en esta reabsorción peritubular, ¿no? Capilares peritubulares. Tenemos el aumento de la presión capilar. Este aumento de la presión capilar va a disminuir la reabsorción, ¿no? Entonces, si yo aumento justamente esta presión capilar, he dicho que se opone, ¿verdad? Entonces, si se opone, me va a inhibir la reabsorción. ¿Qué es lo que me puede aumentar la reabsorción, la presión hidrostática capilar? Si yo hago vasodilatación, si yo disminuyo la resistencia de la arteriola aferente, disminuyo la resistencia de la arteriola eferente, estas dos cositas me traen vasodilatación, aumenta mi flujo y aumenta mi presión capilar también, ¿no? Porque si se dan cuenta, acá tenemos la arteriola aferente, acá tenemos el glomérulo, ¿ya? Y acá tenemos la arteriola eferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí estos son los capilares peritubulares. Si yo hago vasodilatación acá, el flujo va a ser mayor y acá también va a llegar un flujo mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas dos cositas me aumentan la presión capilar y eso me disminuye la reabsorción. Y también el aumento de la presión arterial, ¿ya? También. Lo otro que tenemos dos factores que me pueden aumentar la reabsorción es el aumento de la presión coloidosmótica capilar, que es esto de acá, que hemos dicho que es un factor que me favorece, ¿verdad? Que me favorece la reabsorción. Y es disminuyendo, por ejemplo, la presión coloidosmótica arteriolares, eso me aumenta la presión capilar, y también cuando aumentamos el flujo, ¿no? Cuando aumentamos el flujo, la filtración de flujo, aumentamos también la presión coloidosmótica, ¿ya? ¿De qué otra forma la fuerza de flujo, perdón? Cuando otra forma voy a comenzar a reabsorber más cuando aumento mi constante de filtración. Entonces, habíamos visto que la constante de filtración tenía que ver sobre todo con la superficie, de verdad, de la cantidad de las nefronas que tenemos, de nefronas que nosotros vamos a la superficie de las nefronas, y con se puede decir con el tipo de capilar, ¿ya? Para así decirlo, ya el tipo de capilar. Entonces habíamos visto que si yo tengo un capilar que tengo tres tipos de capilares, pero tengo continuo, un fenestrado y un sinusoidal. El continuo tiene el endotelio bien pegadito, ya las células bien pegaditas y no dejan entrar nada, o entrar o salir nada, ya, porque no van a entrar muchos solutos, o son muy específicos su forma de poder hacer traspaso, por ejemplo, de nutrientes, ya. Un fenestrado, que es en el caso de las nefronas, que son los que tienen este tipo de capilar, se va a dar el traspaso de sustancias porque es como una membrana que va a tener algunos huequitos acá, fenestraciones, y que va a pasar a sustancias, pues, ¿no? Van a pasar sustancias. Y eso me va a ayudar a aumentar mi coeficiente de filtración. Por ejemplo, si tuviese unas
unos huequitos mucho más grandes, como por ejemplo en el hígado, que tengo sinusoides, es mucho mayor pues mi coeficiente de filtración, ¿no? Pero no sería muy viable pues, porque pasarían proteínas y todo lo demás, ¿no? Entonces, este coeficiente de filtración depende de la cantidad de nefronas y el tipo de capilar que tengo. Aumenta mi reabsorción. Muy bien. Hasta acá es la parte de la primera clase, ¿ya? Entonces voy a abrir la segunda clase un ratito. Descartar. Un ratito voy a compartir.